Hoy meditamos sobre la segunda frase del versículo 5 del Salmo 23. Y esa frase es: unges mi cabeza con aceite. La palabra ungir quiere decir aplicar, untar, derramar aceite sobre algo o sobre alguien. Esta práctica de ungir la cabeza de las ovejas la conocía bien el rey David, porque él fue, antes de ser rey, fue pastor de ovejas, conocía las circunstancias a las que se enfrentaban las ovejas, y se dice que eh, el mismo rey David fue ungido. Dice la Biblia en el Salmo 89, verso 20, dice: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. También a los sacerdotes, levitas, gente que servía en el tabernáculo, en el templo, tenían que ser ungidos. Éxodo 29:7: luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Esta unción tenía propósitos definidos. Dice el Salmo 92:10: pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. El aceite es una figura del Espíritu Santo, el cual nos unge a nosotros y nos unge con propósitos definidos. Entonces esa unción debe ser fresca, debe ser continua, debe ser buscándola cada día, esta unción, para que esté sobre nuestra cabeza. Había dos propósitos por el cual los pastores de ovejas ungían a sus ovejas en sus cabezas. El primer propósito era para repeler los insectos. Había plagas que atacaban a las ovejas, los molestaban en sus ojos, en sus oídos, los molestaban particularmente en su nariz, en sus fosas nasales. Dice que depositaban unas larvas que a la larga se hacían gusanos, que hacían enloquecer a las ovejas y se golpeaban la cabeza contra una roca, se volvían locas e improductivas también. Entonces, ungían la cabeza de las ovejas para que esos insectos no se acercaran. Entonces servía para repeler esos insectos, esas moscas. La Biblia habla de que el príncipe de los demonios se llama Belcebú, y Belcebú quiere decir el señor de las moscas. Esa porción está en Lucas capítulo 11, verso 15. Dice: pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. El señor de las moscas, esa significa el nombre de Belcebú. Y quiere decir que él también, a través de los demonios, usa esas moscas para atacar nuestros sentidos, a meternos malos pensamientos, a distraer nuestra vista de cosas que no le agradan a Dios. En fin, nuestra cabeza es como el cuarto de órdenes y donde radican la mayoría de nuestros sentidos. Entonces el enemigo trata de también enloquecernos, de molestarnos continuamente. Para eso necesitamos que nuestra cabeza esté ungida con aceite. Dice 2 Corintios capítulo 11, verso 3: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces, la serpiente es figura de Satanás, que también con su astucia engaña nuestros sentidos. Cuidemos nuestros sentidos con la unción del Espíritu Santo sobre nuestra vida día tras día, para que no tenga ninguna repercusión en nuestra vida espiritual, porque los sentidos son las ventanas del alma. La segunda razón por la cual ungían la cabeza de las ovejas era para sanar las heridas. Muchas veces las ovejas se herían metiendo la cabeza entre matorrales y con las espinas, y todo ello se herían, pero también a veces en sus pleitos entre ellos se acorneaban, se lastimaban. Entonces el pastor tenía que venir a ungir la cabeza para sanar. Hay una historia en la Biblia del buen samaritano que dice que acercándose vendó sus heridas echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Lucas 10:34.
Entonces el aceite era también medicinal. Se untó en un hombre que había sido asaltado, pero también se untaba en las heridas de las ovejas, en su cabeza, para sanarlas. Y la aplicación espiritual es que muchos de nosotros venimos heridos a Cristo. Hay heridas en nuestra alma que solamente la unción del Espíritu Santo sana. Dice la Biblia que Jesucristo fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón. Dice que cuando Jesús inició su ministerio se le dio el libro del profeta Isaías para leer y se oyó la parte donde estaba esa parte que dice el Espíritu del Señor está sobre mí. Es decir, la unción está sobre mi cabeza. Y me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres, pero también para sanar a los quebrantados de corazón. Qué interesante comparación hace el salmista del trato que hacían con las ovejas al trato que Dios hace con nosotros. Si usted se siente turbado por algunos pensamientos, necesita que el Señor unja su cabeza con aceite fresco. Si usted se siente herido por alguna situación con algún hermano o con algún familiar que tiene en su alma, usted necesita ungir su cabeza con aceite para que usted pueda liberarse de esas heridas. Así es de que apliquemos esta similitud de la palabra de Dios en nuestra vida y dejemos que el Espíritu Santo unja nuestra cabeza con aceite. Dios les bendiga. Bonito día.